12 del mediodía con 6 minutos. Continuamos con más de esta segunda emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias a usted que está ahí en sintonía de la radio de Costa Rica, que va escuchándonos en carretera, que ya está en la casa, que está en su lugar de trabajo en sintonía de los 93.5 FM. Hoy tenemos un tema importantísimo en materia de profundidad porque vamos a hablar sobre la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla. Es por eso que nos acompaña hoy aquí en cabina la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, quien nos va a estar aclarando dudas a todos sobre esta obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla. Vicepresidenta y ministra, bienvenida a los micrófonos de la radio de Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación y espero tener toda la información para que la gente esté tranquila y tenga el conocimiento ahora a la fiebre amarilla. Sí, de hecho, las personas que tengan sus consultas las pueden hacer a través del WhatsApp, el 899-35935, 899-35935. Escríbanos por ahí todas las dudas que tenga, si usted tiene que salir del país, si tiene que visitar algún destino, si tiene dudas sobre la vacunación contra la fiebre amarilla, escríbanos por ahí porque la idea de este espacio es poder evacuar esas consultas. Ministra, si las vacunas, como lo hemos dado a conocer, están agotadas ya en el sector privado, y Costa Rica no está recibiendo este inmunizante por no ser prioridad para la OPS y no podemos ya hacer estrategias como el vacunatón, ¿por qué se decide extender, no se decidió más bien extender la prórroga de la entrada en vigencia? ¿Por qué a partir de hoy sí entra en vigencia esta obligatoriedad? Esto es principalmente porque han habido brotes a nivel de Sudamérica y estos brotes a nivel de Sudamérica generaron una alerta de riesgo de brote de la fiebre amarilla en otros países. De ahí que mantenemos la resolución principalmente para que la población se proteja con la vacunación. Pero si no la estamos teniendo actualmente disponible en el sector privado, ¿no valoraron ustedes extender esta entrada en vigencia de la obligatoriedad, ministra? Como se los mencioné anteriormente, sí se hizo en 2 ocasiones esta posposición, pero ahorita estamos en una condición completamente diferente. Hay una alerta en donde estos brotes pueden llevarnos a potencialmente tener la enfermedad y no existe esta en el país. De ahí que es importante, no solamente desde diciembre que venimos comentándole a las personas la importancia de la vacunación, sino que también llene los requerimientos. ¿Por qué? Porque aquí les voy a hablar de 2 casos. Está el viaje por placer y el viaje por deber. El viaje por placer es el que la mayoría de los costarricenses están programando para poder ir, ya sea de paseo, turismo, etcétera, a alguna latitud. Y ahí es donde usted tiene que planificarlo y planificar con los requisitos también que tiene que cumplir para poder ir a estos lugares. Entonces, por favor, es responsabilidad de todas las personas, si usted va a hacer un viaje por placer y va a ir a uno de estos países que tienen enfermedad, el asegurarse claramente de que cumple con los requisitos. Ahora, el viaje por deber, que es la condición en la que usted me está diciendo, en donde tenemos algún familiar, alguna emergencia que hay que ir a atender o por asuntos de trabajo usted rápidamente tiene que movilizarse, estamos brindando, digamos que esos enlaces en donde estos países tienen la vacuna gratuita, sobre todo a donde nos estamos yendo los costarricenses. Colombia, en donde ayer mismo estaba hablando con el embajador de Colombia, donde en el aeropuerto El Dorado tienen disponibilidad de la vacuna para ser colocada. También en Perú, en Brasil, hay puestos de salud donde pueden acceder a ellos y en algunos lugares el certificado es el que le cobran. Entonces, si usted tiene que ir ahí apenas llegue a el suelo de estos lugares, por favor, colóquese la vacuna. Ministra, si un costarricense necesita salir del país, viajar a alguno de estos países y no cuenta con la vacuna, ¿puede salir del país? ¿Tendrá algún tipo de inconveniente en el destino? ¿Cómo se está manejando esto? Sí, vea, no hay restricción para la salida del país ni para el ingreso a otros países. Pero aquí lo importante es que tengan la conciencia de que van a tener problemillas al ingresar a Costa Rica. Y ahí es donde cuando usted se encuentra en terreno o en territorio de otro país y ya usted va a abordar ese avión que lo va a traer a casita, a Costa Rica, ahí es donde le van a pedir su certificado. Y si usted no porta ese certificado, probablemente no va a poder abordar ese avión.
Ese va a ser entonces el problemita al que usted se refiere, es que las personas costarricenses que estén, por ejemplo, en Colombia y se vayan a regresar a Costa Rica, les pidan el certificado, no van a poder hacer el abordaje al avión. En caso de que sí y lleguen al aeropuerto de Guanacaste o a Juan Santamaría, ¿qué les vamos a decir? ¿Que no pueden ingresar a Costa Rica? No, el artículo 22 de la Constitución Política impide que obviamente se tenga esta detención de cualquier costarricense, pero ahí sí, en caso de que por algo de motivo haya un fallo ahí en el sistema y alguien no haya consignado e ingresó esta persona, Migración está facultado a hacer una verificación. Y si en esta verificación que genera al azar consigna de que alguna agencia aérea pudo ingresar a esta persona, ellos van a poner en el registro de infractores esto. Y ahí nosotros no solamente vamos a darle seguimiento a la persona que incumplió la normativa, sino también a esta agencia que incumplió esto que de alguna manera ya se socializó por medio de la IATA, que es esta Agencia Internacional de Agencias Aéreas. Quiere decir que la persona puede entrar a territorio costarricense, sin embargo va a tener una notificación de que es una persona que ingresa sin la vacuna contra la fiebre amarilla proveniente de un país que tiene la enfermedad. No se va a emitir una orden sanitaria. No, tal vez aquí le aclaro. Cuando la persona está en otro país, sí hay una restricción, porque la Constitución Política aplica en Costa Rica. Entonces, si usted se encuentra, por decirlo así, en el aeropuerto de otro país, ahí sí le pueden restringir el ingreso al avión. Si usted ya está en Costa Rica, porque se le pasó, ¿verdad? O alguien, digamos, que falló en el registro o en el filtro, porque la idea es que todos ya lo portemos y que no haya necesidad ni siquiera de pedirlo. Pero si por algún motivo falló y pasó el filtro y la persona incumplió con el requisito y llega a suelo costarricense, las autoridades de migración en suelo costarricense pueden hacer esa verificación. Y esa verificación, en caso de que la consignen, recogen el nombre del infractor y, por ejemplo, que usted se viniera por una de las líneas aéreas muy conocidas, entonces ellos mandan esto porque es un reporte a que no hicieron el chequeo para poder generar el ingreso. ¿Y a la persona que ingresó? Hay un registro de infractores, nosotros le vamos a dar seguimiento, porque aquí ¿qué sería lo más doloroso? Lo más doloroso es que posteriormente nos demos cuenta que esta persona porta la enfermedad y genera un brote en el país. Y ahí sí, imagínese las consecuencias que esto podría tener para la salud pública. Ministra, ¿qué pasa con las personas que tienen que hacer algún tipo de escala en estos países, que no encuentran la vacuna, tienen la posibilidad de viajar a estas naciones? ¿Qué pasa con las escalas? Las escalas... tenemos dos tipos de escala. De lo que yo recuerdo, si usted me dice una más, me avisa. Las escalas son de tránsito en los mismos aeropuertos. Si usted no sale del aeropuerto, digamos que ahí mismo, por eso, en diferentes lugares en el aeropuerto hay posibilidad de colocarse la vacuna. Yo digo, no desaprovechen la posibilidad, pero si esta escala es de tránsito, en alguna medida va a ingresar y ahí se consigna que esto es tránsito, se puede aclarar, pero nuevamente no se jueguen el chance. Y más allá, si es un viaje de placer, que es algo más planificado. Ministra, si la Organización Panamericana de la Salud tiene confirmados casos en la región, sin embargo no hay, digámoslo así, una cantidad exorbitante de casos de fiebre amarilla en la región, ¿por qué establecer estas medidas tan rígidas en Costa Rica si no somos un país que estamos teniendo casos del virus en este momento? Tal vez aquí, y vea, le aclaro un poquitillo. Esta es una enfermedad de malilla. Si usted se da cuenta, de 64 que la padecieron, fallecieron el 48%. O sea, tiene una alta letalidad. Y 64 personas la padecieron durante todo el 2024. Solo en las primeras 4 semanas de este año habían reporte de 16 personas y ahorita justamente la OPS genera reportes de lo que es, digamos, los centros de enlace en donde se aplica el Reglamento Sanitario Internacional, que es esta vigilancia que hay a nivel de todos los países. Y me acaban de dar del reporte del 9 de marzo, en donde se notifican 6 casos adicionales de fiebre amarilla en el departamento de Tolima. Esto es en Colombia. Quiere decir que siguen habiendo casos y siguen habiendo reportes. Y si ustedes ven en el mapa, vean en dónde se ubican estos lugares, cerca de las grandes urbes. Y aquí, ¿qué es lo más importante? Estos lugares, la transmisión está dándose por el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito que tenemos aquí. Entonces, nuevamente, la población del país no está vacunada porque no tenemos la enfermedad desde los años 50.
Bendito sea Dios y qué dicha y ojalá que sigamos así. Pero hay una alerta preventiva. Alerta epidemiológica para fiebre en la región de las Américas, sacada el 3 de febrero y se replicó después a posteriori, y justamente creo que gracias al análisis y comportamiento que tuvo no solamente el dengue con este mismo vector, sino al análisis que generó el Ministerio de Salud. Por eso desde diciembre empezamos a socializar y a ser enfáticos. Pero aquí también hay que tener claro, el decreto no es nuevo, el decreto tiene desde el 2016. Y ahí es donde la población, ¿qué pasó en esos años? ¿Cuál fue el cumplimiento que tuvo ante algo que es preventivo? Y es solamente si usted viajaba a determinados lugares. En el espacio Punto de Encuentro que tenemos aquí en Radio Monumental, usted estuvo con nosotros en este espacio y de hecho abordamos este tema. Usted nos comentaba que había una estrategia para aplicar vacunación en las fronteras terrestres del país, en las ciudades que están cerca de Panamá, también en las ciudades fronterizas con Nicaragua. ¿Qué pasa con este proyecto, esta estrategia que tiene Salud? Sí, esa estrategia sigue armándose. Principalmente lo que nosotros hicimos fue una solicitud de vacunas, justo viendo el comportamiento y la gran demanda que han tenido para poder compensar un faltante que ya se está dando en el mercado privado. Tal vez aquí nada más para aclararle, el mercado privado ahora en abril vuelve a abastecerse con 4.500 y en mayo con otro tanto de creo que unos 12.000. Entonces, para que estén tranquilos de que también no es que no vamos a tener del todo, sino que van a estar ingresando, pero paulatinamente. Pero ahorita ya tendríamos, digamos, por parte del Ministerio de Salud. Ante la salida de estas alertas y también las recomendaciones de los entes técnicos, nos dijeron, vean, mejor generen un cambio en la estrategia. Cambio en la estrategia es, les comentamos lo que pretendíamos hacer y nos dijeron, perfecto, eso está bien, pero reserven un poco. ¿Y reserven para qué? Por aquello que tengamos un brote en el país. Porque recordemos que no es una vacuna que está en el esquema. Y si hay un brote, hay que atacarlo. ¿Y con qué? Si no tenemos de alguna forma masivamente esta vacuna. Tenemos entonces una reserva de vacunas contra la fiebre amarilla en caso de que aparezca un brote en el país. Esa es la pretensión ahora que ingresan este tanto de vacunas. ¿Cuántas vacunas más o menos sería esta reserva que tendremos que hacer como país? Lo que solicitó el Ministerio de Salud fueron 15.000 vacunas. Ministra, tenemos varias consultas a través del WhatsApp, el 899-35935. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo por la plataforma. Aquí el número terminado en 3522 dice, hola, ¿puede consultarle a la ministra si la vacuna es una vez? La pregunta va en varias partes. Si la vacuna es una vez en la vida. La vacuna es una única vez, entonces usted ya se la puso y tiene el certificado, tranquilito. Dice la persona que si se la puso pero que no tiene el carnet, ¿qué es lo que puede hacer? Ay Dios, vea, número uno, ojalá que vaya a alguna de las áreas rectoras del Ministerio de Salud para ver si ahí, si usted lo perdió, encuentra la documentación que constate que efectivamente le dieron el certificado y se lo puedan replicar. Pero si no, qué difícil, porque ¿con qué corroboramos? Y ahí es donde probablemente vaya a tener que revacunarse. Dice el número terminado en 6975. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud para la vacuna para los mayores de 60 años si la Organización Panamericana de la Salud no recomienda la vacunación para esta población? Sí, hay contraindicaciones y de esas contraindicaciones los menores de 6 meses y los mayores de 60 años digamos que no están dentro del esquema regular, pero nosotros siempre hacemos una valoración. Hay leyes o normas generales y hay normas específicas. ¿Por qué específicas? Porque la población, por ejemplo, de Costa Rica de 60 años, es como la adolescencia tal vez en otras latitudes, ¿verdad? Nosotros tenemos adultos muy, muy mayores, nuestra esperanza de vida es muy larga y están muy pochotones a los 60 años. Tal vez muy diferente a otros países de las Américas que a los 60, pues decirle así, ya han tomado altas dosis de carcharpiol extra fuerte. Entonces, jamás se van a comparar nuestros adultos mayores con esos. De ahí que lo que nosotros decimos es, bueno, si es un adulto mayor bastante adecuado en cuanto a su salud, perfectamente puede vacunarse. Pero si hay adultos mayores frágiles que de alguna manera tienen enfermedades concomitantes o un inmunocompromiso o las defensas bajitas que llama uno, mejor a esos adultos mayores no se les coloque. Y se hace una recomendación y así se les da la certificación solamente porque por la edad tienen una contraindicación. Pero en otras latitudes de una vez dicen mayores de 60, no. Y ahí es donde, bueno, si usted es de estos mayores de 60 que por obligación deber tiene que ir a estos países, pues bueno, consigna su edad y que le brinden esa certificación.
Dice por acá el número terminado en 1226 que esta es una pregunta que nos han enviado varios a través del WhatsApp. Dice, si yo me vacuné en el 2017 o me vacuné hace más de 10 años, ¿tengo que volver a vacunarme? No, es una única vez en la vida. Antes se pretendía la vacunación cada 10 años porque la vacuna era, por decirlo así, recién salidita y habían visto que los anticuerpos en ese tiempo de análisis se habían elevado, por decirlo así, y protegían 10 años. Pero ya es una vacuna que tiene como 60 años en el mercado. Imagínense lo probada que ha sido en el tiempo. Y han hecho mediciones de estos anticuerpos y duran por bastante tiempo. Entonces ya la recomendación se modificó y con una sola dosis vale. Dice por aquí el número terminado en 3801. Si me aplico esta vacuna en otro país y en ese país me dan un certificado, ¿ustedes lo validan acá? Sí. Recuerden que ahora sacamos el carnet digital justamente para poder tener esto. Entonces, cambiamos, el lunes salió ya publicado, el lunes fue ayer, salió ya publicada esta modificación en el decreto con el fin de poder garantizar que todas las personas, independientemente si se vacunaron en Costa Rica o en otras latitudes, puedan validar su certificado. Entonces, si viene con, ya sea en el carnet de vacunación de otro país o el certificado de otro país, vaya a cualquiera de las 82 áreas rectoras que están en Costa Rica y haga ese cambio. ¿Hay algún tipo de consecuencia si una persona se aplica 2 veces la vacuna contra la fiebre amarilla? No, porque más bien antes era una indicación de cada 10 años y no había ningún problema. Ahí, digamos que lo que sí se hace la recomendación y lo hemos externado y hemos socializado los protocolos es de valorar cuáles pueden ser las contraindicaciones, porque no todas las personas se la pueden colocar. Ministra, si yo me voy, por ejemplo, para Colombia, qué bonito, ¿verdad? Visitar allá Medellín, una cosa así. Me voy para Colombia y regreso a Costa Rica y me dan un certificado. ¿Qué tengo que hacer en el aeropuerto? Porque yo entiendo de que hay que pasar por un proceso de validación, pero en el aeropuerto que muestro ese certificado y ya me permiten el ingreso, no voy a tener inconvenientes. ¿Es de esa forma? Vean, le voy a contar la experiencia vivida justamente en el tiempo que hubo un pico de salidas a Perú. Aquellos tiempos en donde hubo un boom, ¿verdad? Entonces en el 2018, 2019 todos conocíamos Perú. Entonces a uno casi que cuando llega le grapan, ¿verdad? Dentro del pasaporte, que no es una práctica habitual, pero como la solicitaban en ese momento esta certificación, entonces dentro del pasaporte lo que hacen es mostrarlo y al abrir el pasaporte ahí venía pegado el certificado. La idea no es tenerlo así, pero sí por lo menos de una manera en que no se pierda y que fácilmente la persona que está constatando en la agencia el ingreso al avión pueda verificar que cuenta con el certificado. Ministra, entonces, para hacer un resumen, la vacuna está agotada en el sector privado. Está complicado encontrarla. No tenemos dosis para poder aplicar vacunatones que se realizaron estas estrategias recientemente, que el Ministerio de Salud hizo el esfuerzo y se aplicaron las vacunas. No hay vacunas para hacer un vacunatón. La recomendación entonces es, si usted va a visitar uno de estos países, puede salir y busque la vacuna en esos países trayéndose un certificado para acá. La complicación es que si usted visita esos países pero no se vacuna contra la fiebre amarilla, puede ser posible que no se monte al avión para poder regresar. Si por A o por B se nos pasa y regresa esa persona a territorio nacional, va a tener un seguimiento por parte del Ministerio de Salud porque se notifica como infractor para evitar algún tipo de brote. ¿Es así? Sí, y usted lo resumió súper bien, pero yo aquí nada más le sumaría que creo que desde diciembre hemos socializado muy bien el tema y nuevamente hay 2 salidas, por deber y por placer. Y aquí creo que el costarricense tiene que ser responsable, que cuando quiere viajar cumpla con los requisitos y no se aventure a comprar un tiquete sin saber antes que cuenta con, en este caso, el cumplimiento de un requisito para no tener problemas y complicaciones. Y otro, que ahora en abril vienen unas cuantas y en mayo vienen otras y pretendemos que después de medio año esto ya se regularice. Entonces la expectativa es que a partir de junio ya tengamos como un stock, por así decirlo, de vacunas contra la fiebre amarilla y ya no tengamos este problema, este inconveniente. Sí, es que acuérdese que esto es móvil y le voy a decir nada más cuál ha sido el pequeño, no problemita, sino que los ticos se nos han vuelto muy viajeros. Imagínense que en enero a Colombia se fueron 19.059 costarricenses. En enero de este año. Eso es nunca antes visto, porque yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque antes en un año se consumían 8.000 vacunas. En un año, nosotros tenemos la estadística.
Y el año pasado, en 2 meses, se consumieron 18,000 vacunas. Y entonces yo digo, algo está pasando, porque si es una vez en la vida, usted no debería de alguna manera de consumir tanto. Y es porque en enero se fueron 19,000, en febrero 10,000 y en marzo al 4, 1,062 personas. Entonces eso hace que se dispare. De todos los que se han consignado salidas, que son como unos 165,000 personas, hay unas 53,000 ya colocadas dentro de nuestros registros. Pero sabemos que hay gente que ha así perdido el carnet o que no consigna todavía o que no ha ido a ingresar a los registros digitales entonces perfectamente puede haber más gente, pero todavía hay un número fluctuante de personas que no han de alguna manera ingresado para nosotros saber cuánto es la demanda potencial. Vamos a estar adquiriendo para ir compensando la demanda, pero si de repente todo el mundo después se nos va a Brasil o a Perú, de ahí otra vez caemos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos vamos a mover de acuerdo al comportamiento del viajero. Bueno, entonces la noticia es que esperamos a partir de junio que se regularice el stock de vacunas contra la fiebre amarilla y también que el Ministerio de Salud va a tener una reserva en caso de que exista un brote en el país de esta enfermedad. Ya hemos aclarado algunas dudas, ministra. Yo estoy a punto de darle a usted el WhatsApp y que se lo lleve y me lo devuelva algún día de estos, ¿verdad? Para que se lleve todas las dudas o las consultas y vamos a estar respondiendo todas sus dudas. De hecho, vamos a compartir esta entrevista en nuestra página web, en nuestras redes sociales, para que usted tenga la información también. Recuerde entonces, en este momento, si tiene un viaje, bueno, la recomendación, si no tiene la vacuna contra la fiebre amarilla, es que busque adquirirla en su país, al país que va a visitar, y que al regreso presente ese certificado, porque si ingresa a Costa Rica, bueno, se le va a dar algún tipo de seguimiento, pero va a poder tener algún tipo de complicación a la hora de abordar el vuelo de regreso a nuestro país. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos haber abordado por lo menos la mayoría. Si no, ahí me lo pasa y luego vamos viendo cómo vamos sacando esas consultas. Muchas gracias a la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, que nos acompañaba en esta entrevista a profundidad.